Buen día, hoy vamos a revisar el concepto de contaminación cruzada. En general las bacterias no se mueven, sino que nosotros las movemos a través del contacto con algunas superficies que pueden ser de nuestro cuerpo o algunas superficies inanimadas que utilizamos durante la elaboración de alimentos. Se le llama contaminación cruzada a ese mecanismo por el cual traspasamos microorganismos de una superficie hacia otra o de una fuente de contaminación, por ejemplo la materia fecal, hacia un producto o entre dos alimentos diferentes. El mecanismo por el cual los microorganismos sean trasladados de una superficie hacia otra se conoce como contaminación cruzada. Existen superficies que pueden contener microorganismos de manera, digamos, natural. Dentro de un baño, por ejemplo, de un sanitario, las superficies que estén ahí probablemente van a contener múltiples microorganismos de origen fecal, entre muchos de ellos patógenos. La razón por la que van a estar en diferentes superficies, no solo en la taza o en las llaves, es porque en el retrete se pueden generar a través del movimiento aerosoles, que van a ser pequeñas gotas de líquido que pueden llegar a salir y pueden charpear hacia otras superficies de nuestros baños. Incluso algunas pueden llegar a alcanzar el techo, las paredes, etc. Por lo tanto, dentro del baño una superficie puede contener microorganismos e incluso patógenos. También tenemos algunos tipos de alimentos que naturalmente o es casi inevitable que contengan microorganismos patógenos desde un inicio. Tal es el caso, por ejemplo, de la carne cruda, que es muy frecuente que contenga patógenos como salmonela de manera natural, o la carne molida, no se diga que cuando se pasa a través de un molino, pues se contamina con todos los patógenos de todos los tipos de carne que han pasado por ahí. También, por ejemplo, el huevo. El huevo como tal se consideraría que por dentro debería estar estéril si es que la gallina está sana, aunque a veces si la gallina no está sana puede el huevo estar contaminado de manera interna y de manera externa va a contener materia fecal de las gallinas por compartir la salida del huevo, pues es por la cloaca. Entonces, tanto las superficies estas como estos alimentos, una vez que ingresen a nuestra cocina, pueden considerarse de riesgo. Vamos a platicar algunos ejemplos de cómo se lleva a cabo la contaminación cruzada en actividades relativamente cotidianas. El primero y muy frecuente y muy relacionado con lo que acabo de decir es cuando nosotros lavamos en nuestra casa el pollo. Nosotros vamos a la pollería, lo compramos y nos lo dan en alguna bolsita. Nosotros lo traemos a casa y hay personas que tienen el hábito de en su tarja donde lavan los trastes abrir la llave y ponerse ahí a lavar el pollo previo a la cocción. Eso representa una práctica de contaminación cruzada debido a que cuando abren el agua que tiene contacto con el pollo y charpea puede contaminar las superficies, que son superficies donde eventualmente nosotros vamos a colocar trastes y vamos a poner trastes limpios. Incluso si tenemos ahí a un lado trastes limpios, estos podrían llegar a charpear. Además, con el agua que escurra, pues se va a contaminar la tarja, las llaves y demás, y ahí tendríamos un ejemplo de contaminación cruzada. Microorganismos patógenos del pollo que van a quedar en nuestras superficies. Por el consumo de pollo no sería un problema porque lo vamos a poner a cocer y en la cocción se destruirían esos patógenos. ¿Cuál sería la práctica adecuada para evitar la contaminación cruzada? Yo preparo con antelación una olla con agua caliente. Cuando recibo el pollo, cuando lo traigo a mi cocina, lo abro evitando el contacto lo más posible, lo coloco dentro de la olla y luego tomo toda esa envoltura de la que venía el pollo, las bolsas y demás y las llevo directamente a la basura. Acto seguido yo lavo mis manos. Si tienen ayuda también es mejor que alguien les ayude a abrir la llave para que ustedes se las laven y luego ya la pueden cerrar. En caso de que no, ustedes la abren, pero recuerden siempre desinfectar las llaves porque ahí se quedan microorganismos. Otro ejemplo es cuando vamos a comprar tacos. ¿Se han fijado, si no pongan atención? Cuando van a comprar tacos, el taquero ya tiene por ahí carne lista, ya lista para el consumo, que ya se coció, está tal cual. Tiene cilantro, cebolla, tiene sus salsas y demás. Y cuando de pronto alguien le pide un taco de bistec, lo que hace es que con sus manos, tal cual, toca la carne cruda, que ya dijimos puede contener patógenos, y lo coloca sobre la sartén donde lo vaya a llevar a cabo la cocción. Entonces ahí tenemos un primer punto, ya se ha contaminado las manos. Lo que procedería es un inmediato lavado de manos posterior a eso, lo cual no va a ocurrir. Y también es una práctica común que tienen ahí cerca un trapo de cocina
con esos trapos, y entonces ahí se limpia las manos, entonces los microorganismos se quedan ahí. Lo peor del trapo es que además, como va a retener humedad, no nada más van a sobrevivir ahí, sino que hasta se pueden multiplicar y esos trapos de cocina eventualmente se pueden convertir en un problema. Entonces, ya cada cosa que esté tocando y se esté limpiando, o cosas que esté limpiando con ese trapo, van a generar contaminación cruzada, y sus manos contaminadas van a contaminar, por ejemplo, el cilantro, la cebolla, que se van a consumir tal cual, ya no van a llevar un proceso de cocción. Incluso las tortillas, que aunque van calientes, pues probablemente no esté el microorganismo en temperatura y en tiempo suficiente como para que se destruya. Nosotros a veces, otro ejemplo, cometemos esto es con la carne asada. Cuando hacemos una carne asada con nuestras familias, deberíamos, o es una sugerencia, tener 2 pinzas, una para colocar la carne cruda y para estarle dando vueltas mientras está cruda, y una vez que ya está completamente cocida, deberíamos tener unas pinzas que nos ayuden a retirar la carne que está lista para consumo, que nos ayude a retirarla del fuego. Y entonces servirla o ponerla en un recipiente con toda la carne cocida. Si utilizamos las mismas pinzas, tenemos el problema de que unas pinzas tienen contacto con carne cruda y los microorganismos se transfieren ahí y la pinza no está todo el tiempo en el fuego. Entonces nosotros la retiramos del fuego, se lleva a cabo la cocción y después los microorganismos que han quedado en las pinzas tienen contacto con la carne cocida pocos minutos y luego se coloca en el plato. Ahí tendremos otro ejemplo de contaminación cruzada. Algo más o menos similar ocurre cuando a veces preparamos huevo revuelto en nuestra casa, por poner un ejemplo. Entonces, el huevo podría contener patógenos, ya les dije, de manera interna, como salmonela, si salmonela ha logrado colonizar los oviductos de las gallinas. Entonces, el huevo puede contener de manera interna patógenos, en ocasiones puede pasar. Entonces, yo coloco el huevo y la cocción debería de destruirlo. Sin embargo, yo puedo tener un problema de contaminación cruzada cuando con una palita mezclo y no dejo la palita en el sartén, sino que la retiro, y esta que estuve en contacto con huevo crudo ya ahora tiene patógenos. ¿Sí? Y después ya está el huevo listo, lo saco con la misma palita y lo pongo en mi plato, y entonces tendríamos un problema de contaminación. Otro ejemplo de contaminación cruzada en nuestras casas y una gran cantidad de problemas que se generan de esto son los refrigeradores. Es que en nuestro refrigerador nosotros no tenemos la disciplina, muchos de nosotros no tenemos la disciplina de separar el refrigerador en áreas. Entonces revolvemos en ocasiones alimentos crudos con alimentos listos para el consumo. Piensen por ejemplo, cuando ponen a descongelar carne. Hay carne en el congelador, la bajan al refrigerador para que ahí se descongele y no se coloca, o a veces no se tiene un espacio específico para este tipo de productos. Entonces la carne se va a descongelar ahí en una superficie, la va a contaminar. No se diga si cerca hubiese, por ejemplo, algún pastel o algún postre que está ahí también, el riesgo se incrementa y esa superficie ya quedó contaminada. Además, si por alguna razón durante el descongelamiento la carne escurre, por ejemplo, puede escurrir y el cajón de las verduras suele estar abajo, entonces va a escurrir directamente sobre las verduras que pueden consumirse frescas. A lo mejor abajo tenemos algunas frutas, incluso una manzana o algo así, que le va a escurrir los jugos de la carne cruda y después así me la voy a comer. La desinfección de todas maneras de esa manzana no garantizaría eliminar los patógenos, eso lo podemos discutir en otro video, la desinfección de frutas y hortalizas. Pero en este caso hoy tenemos otro ejemplo de contaminación cruzada. Allá a nivel industrial, por ejemplo, es una práctica también común que los vehículos de transporte, cuando no son propios de una empresa, sino que son servicios subcontratados, por ejemplo, para la exportación, una empresa que venda frutas y hortalizas frescas, la que se imaginen, coloca su producto en un camión, el cual no es de ellos, y es un servicio subcontratado. Entonces, así como lo contrataron a los de frutas y hortalizas, alguien les pudo haber contratado para transportar cuero de vaca o para transportar carne. Entonces va el camión con las frutas y hortalizas y cuando viene de regreso pues no se va a venir vacío, se trae más cosas. Entonces puede traer carne, por ejemplo, en nuestro país en el norte se produce una carne de muy buena calidad y que se distribuye al resto del país. Entonces puede traer carne cruda, por ejemplo, y luego llegando aquí se vuelve a cargar con frutas y hortalizas y estas se pueden contaminar durante el transporte. Y un último ejemplo que quiero que revisemos es el teléfono celular.
el teléfono celular es un verdadero problema de contaminación cruzada. Principalmente porque lo metemos a todos lados. Eso incluye el baño, incluye, para mis estudiantes que me están viendo, los laboratorios, donde a veces los veo. En ocasiones piensan que yo les llamo la atención por utilizar el teléfono en el laboratorio, por colocarlo sobre una mesa, que en realidad no es porque yo no quiera que estén en WhatsApp. A mí me da lo mismo, pueden estar en Facebook si quieren, pero no en el laboratorio. Porque este teléfono ustedes lo colocan sobre superficies donde estamos trabajando con microorganismos. Ocurre cuando las personas van al baño y de pronto lo apoyan sobre alguna superficie, ahora se ha contaminado. Ocurre en consultorios médicos, ocurre si ustedes no van al médico y lo ponen sobre el escritorio, a lo mejor una persona enferma antes estuvo ahí y el celular ya se contaminó. Y entonces, con frecuencia no se tiene la disciplina para desinfectar el teléfono, aplicarle alcohol. Muchos teléfonos pues ni siquiera se pueden lavar, ¿verdad? Entonces, aplicarle algún desinfectante. Además, las fundas luego retienen gran cantidad de suciedad. Entonces, en fin, el teléfono actualmente es un problema de contaminación cruzada y no nada más lo digo yo, hay una diversidad de estudios que han demostrado que un reservorio importante de patógenos actualmente son de microorganismos en general, pero sobre todo patógenos, que son los que más nos preocupan, serían nuestros teléfonos celulares. Bueno, hasta aquí lo que tenemos que platicar el día de hoy. Espero les haya sido de utilidad. Y recuerden, siempre podemos evitar un poco la contaminación cruzada, siempre pensar un poco cómo se pueden transportar los microorganismos entre las diferentes superficies y así poder tomar acciones a tiempo para evitar enfermar a nosotros mismos y a nuestros familiares. Que estén bien.